Buenos días a todos, bienvenidos al evento América Sostenible. Mi nombre es Ana Sofía y los estaré acompañando en este track de finanzas verdes. Iniciaremos con la segunda conferencia del día de hoy. Antes, pues para empezar y dar inicio, quería agradecer a nuestros patrocinadores y aliados por hacer posible este evento. Como otro punto, recordarles el panel derecho en sus pantallas contiene el panel de comunicaciones. Específicamente en la sesión podrán colocar sus preguntas y comentarios a lo largo de la presentación, las cuales les estaré leyendo al final de la misma. Pues sin más, daremos inicio a esta segunda conferencia llamada Incentivos Fiscales para la Construcción Sostenible, caso de éxito en Colombia, impartida por Juan David Lizcano. Él es egresado en Derecho de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Urbano, egresado de la Universidad del Rosario y actualmente es el líder jurídico en el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible. Pues muchas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy y te dejo el espacio para que puedas compartir tu pantalla, audio y cámara. Buenos días, Ana. Muchas gracias por la introducción. ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escucho bien. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá en esta sesión. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Entonces, bueno, ya acá la estoy proyectando. ¿Me confirmas, porfa, Ana, que la están viendo? Por favor. Sí, se mira la pantalla. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias primero por la invitación al evento América Sostenible. Realmente, pues de mi parte y del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, es todo un honor poder contarles una pequeña parte de todos los avances que hemos tenido en temas de construcción sostenible. Y el día de hoy, como bien les indicó Ana, hablaré sobre los incentivos fiscales para construcción sostenible, el caso de éxito en Colombia. A lo largo de la presentación estaré de pronto haciendo referencia a incentivos o beneficios tributarios, pues es digamos como el lenguaje al que hemos estado acostumbrados aquí en Colombia. Pero cuando me refiero a tributarios, pues estoy haciendo referencia a fiscales para que sea pues del entendimiento de todos. Bueno, antes quiero tomarme un par de minutos para contarles y que ustedes puedan, digamos, identificar muy bien el trabajo que hemos hecho desde el Consejo en todo este tema de los beneficios tributarios. Entonces, en el Consejo contamos pues con un equipo técnico que se encarga de diferentes temas, ¿sí? Y tiene pues unas iniciativas en las que hemos estado trabajando ya desde hace 12 años, 13 años, que fue la fundación del Consejo, y actualmente nos enfocamos en lo siguiente. Tenemos un tema de profundización técnica, de desarrollo de capacidades, de política pública, de relacionamiento de miembros, con miembros, perdón, y de alianzas y colaboración. Entonces, ya como podemos ir viendo más adelante, cada una de estas iniciativas es transversal al tema de los incentivos tributarios. ¿Y en qué temáticas? Entonces, tenemos unos principales focos de trabajo que para la planeación 2020-2022 son los siguientes. Entonces, acá vemos temas de mitigación y adaptación al cambio climático, materiales y economía circular, y encontramos de tercero los incentivos para la construcción sostenible, ¿sí? Entonces, estos incentivos para la construcción sostenible, nosotros los entendemos como dos: los incentivos tributarios o fiscales, que es lo que les contaré el día de hoy, y los incentivos financieros, que son pues aquellos incentivos que están orientados y que ofrecen básicamente bancos comerciales o bancos del gobierno, ¿sí? Que ya pues ustedes podrán haberlos escuchado o los escucharán en otras charlas pues a lo largo de este evento. Y acá pues están los otros focos de trabajo, pero que no nos competen el día de hoy realmente. Entonces, para entrar un poco en contexto y que ustedes puedan, que yo pueda hacerme entender y que ustedes puedan resaltar como tal la importancia del tema en Colombia,
le leeré estos datos y estos hechos que se han venido dando pues en el país respecto al cambio climático y al sector de la construcción. Entonces, primero, que en los próximos 35 años llegarán a las ciudades colombianas 18 millones de personas, ¿sí? Alrededor en el país somos unos 48, 50 millones de personas en promedio y pues en los próximos 35 tendremos 18 millones de personas más. Y esto pues hace que nos hagamos los siguientes cuestionamientos que sin duda alguna pues van a empezar a generar un impacto en el ambiente. Entonces, primero va a haber una demanda de vivienda, de bienes y de servicios públicos. Y esto, como se ha venido identificando claramente, pues no solo en Colombia, sino en la mayoría de países alrededor del mundo, traerá una reducción en el tamaño de los mismos. Asimismo, en 2050 tendremos 69 ciudades con más de 100.000 habitantes. No más en 2010, hace 10 años, contábamos con únicamente 41. Y esto, al igual que la premisa anterior, pues nos hace pensar en diferentes cosas. ¿Cuál va a ser el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo va a incidir esto en el tema de la calidad del aire? Y realmente pues tenemos que seguir enfocándonos en un tema de salud y calidad de vida de las personas. Como tercer punto, el 60% de las edificaciones que existirán en el 2050 todavía no se han construido. El sector de edificación es uno de los 8 sectores que son objetivos de recursos financieros como respuesta al cambio climático. Esto porque, como muchos de ustedes conocerán y sabrán, el sector constructor realmente tiene un impacto importante en el cambio climático. Entonces, de ahí a que se haya o que se tenga pues como uno de los sectores objetivos de diferentes recursos. Y los edificios representan el 21% de las emisiones en Latinoamérica. ¿Cómo contribuye la industria de la construcción en la generación de CO2? Entonces, acá vemos un diagrama en el que podemos ver con porcentajes la generación de CO2 en diferentes sectores, ¿sí? Orientados claramente a la edificación. Entonces, vemos transporte, industria, hogares, restaurantes y sector comercial. Y ya veremos por qué es importante cada uno de estos sectores en la generación pues o en el acceso pues a estos incentivos. Y ya para terminar con este contexto grande de cambio climático, les cuento que el sector de la construcción es responsable en el país de la emisión de más del 30% de CO2 del territorio, que consume anualmente 100 millones de toneladas de materiales, de las cuales 7,4 toneladas se convierten en escombros. Hay un consumo del 60% de los recursos no renovables del país y una generación de 20 millones de toneladas de residuos sólidos. Entonces, con estos pequeños datos muy generales, hay claramente pues muchísimos más, pero me podría estar mucho más tiempo hablando, es que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, que ya les cuento un poco del tema, han querido, y que ya lo mostraré también en la parte de política pública, han querido que esto se movilice mucho más, ¿sí? Han querido incentivar al sector privado a que le apuesten al tema de la construcción sostenible, ¿sí? Y así poder lograr pues las diferentes metas que como país Colombia se comprometió pues en diferentes instancias internacionales. Respecto a esta meta que les cuento, la meta que tiene Colombia en este momento y que actualmente está en revisión, esperemos ya en un par de meses tener una nueva meta definida, es lograr reducir en un 20% la reducción de emisiones nacionales al año 2030, ¿sí? Y aquí vemos pues los diferentes ministerios de los diferentes sectores, en el cual pues quiero que nos centremos en Minminas, que también es conocido como el Ministerio de Energía, en Minvivienda y en Minambiente, pues que tienen unos objetivos muy claros de la meta de reducción nacional en toneladas de CO2 equivalente, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es que tanto los ministerios, que son los que vemos acá en este listado, como el sector privado y la sociedad civil en general, nos comprometamos y podamos lograr pues esta reducción que finalmente va a ser para un mejoramiento de la calidad de vida de nosotros y pues de las generaciones futuras. Quiero hacer acá un repaso de 3 políticas públicas principales que a mi modo de ver son las que comprenden primero pues el marco general de construcción sostenible y segundo todo lo que tiene que ver pues con los incentivos tributarios que hay actualmente. Entonces nos encontramos primero con la resolución 549 de 2015. Esta es una resolución que expidió el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el año 2015.
y fue esta norma la que realmente ha impulsado y ha logrado materializar por primera vez el tema de la sostenibilidad enfocado a edificaciones en el país, ¿sí? Entonces, acá les resalto 3 puntos de esta norma. Primero, que obliga a la reducción del consumo de agua y energía en las edificaciones. Asimismo, para lograr esta reducción, identifica unas medidas pasivas y unas medidas activas que permiten la reducción en el consumo del agua y de la energía. Y respecto al tema de los incentivos, como tal no los establece, no es muy claro en establecerlos, pero sí quiere que se promocione y que se lleguen a crear incentivos para edificaciones que superen estos requisitos mínimos de ahorro de agua y energía que plantea la misma resolución, ¿sí? Entonces quería pues de manera muy general contarles de esta resolución. Ahora pasamos a este documento COMPES. Un documento COMPES en Colombia es un documento de política pública, ¿sí? No llega a tener el nivel de una ley o un decreto, es decir, no llega a ser vinculante o de obligatorio cumplimiento, pero pues realmente fue un paso muy importante, primero para el país y segundo pues para todo el trabajo que ha venido haciendo el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en el tema. Entonces, este COMPES 3919 quiere que todas las edificaciones incluyan criterios de sostenibilidad en todos los usos y en todo el ciclo de vida de las mismas, ¿sí? Y hay una parte muy importante en el que establece que se deben desarrollar mecanismos de seguimiento y promoción de incentivos económicos, ¿sí? Que no solamente generen unos ahorros en los privados, sino que efectivamente, gracias a esto, pues se logre contribuir a mitigar los efectos negativos, como bien lo dice acá, de la actividad edificadora sobre el ambiente. Y quiero ya terminar esta parte de política pública hablándoles del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Los periodos presidenciales en Colombia son de 4 años y siempre que llega pues un nuevo mandatario se expide un Plan Nacional de Desarrollo. En este caso pues estamos en el periodo 2018-2022 y lo interesante de este Plan Nacional es que recoge muchas cosas que se han venido trabajando desde años anteriores y desde gobiernos anteriores. Y vemos que establece pues diferentes como estrategias y objetivos que nos van orientando y van legitimando, por así decirlo, mucho más el trabajo que venimos desarrollando. Entonces, acá les muestro rápidamente, se establecen estrategias e instrumentos con un enfoque en economía circular, se promueve tener capacitaciones y conocimientos en desastres y cambio climático, se quiere una reducción en 36 millones de toneladas de CO2 equivalente y acciones en todos los departamentos del país para adaptarse al cambio climático. Y una serie de estrategias que si las vemos, digamos, con una visión amplia, podemos ver que van muy enfocadas también a generar estos incentivos tributarios. Entonces, hay unas acciones de reconversión en diferentes sectores, en el cual vemos, pues, importante acá el tema de energía, industria y vivienda, unas medidas para cumplir el Acuerdo de París, que es esa meta del 20% que les acabo de mostrar, implementar una estrategia nacional de economía circular. Esa estrategia ya existe, sería pues muy, muy interesante ver este caso de éxito también de economía circular de Colombia y fortalecer pues las autoridades ambientales regionales. Esto es muy importante porque los territorios, es decir, los departamentos, municipios que son pues territorios que no componen el gobierno nacional, tienen una competencia bastante grande y principalmente pues en el tema de incentivos que ya les mostraré. Entonces ya para entrar en materia y de acuerdo pues al objetivo como tal, quiero contarles de los incentivos tributarios existentes en este momento, cuál ha sido pues la reacción, las conclusiones y todas aquellas críticas constructivas que han hecho pues digamos que el tema avance y que se quieran mejorar en el mismo y que viene pues en los próximos años, en los próximos meses en el tema, que es un trabajo que hemos venido adelantando desde el Consejo y con ayuda pues de todos nuestros miembros. Entonces, este es un cuadro de incentivos tributarios vigentes que como bien pues el título ustedes lo ven, es el marco regulatorio de incentivos tributarios, ¿sí? Entonces, aquí es importante y no pretendo tampoco, digamos, entrar en un detalle muy técnico, porque la idea es que ustedes comprendan qué es lo que hay, cómo llegamos a eso y, como les dije, pues cuáles son las lecciones aprendidas. Entonces, tenemos en el marco regulatorio tenemos dos normas grandes que, digamos, lo abarcan. Uno, el estatuto tributario,
¿sí? Que es todo estatuto, digamos que es aquel estatuto, aquella ley grande que regula todos los tributos a nivel nacional, y tenemos la ley 1715 de 2014, que es una ley que va orientada específicamente al tema de energías renovables y que quiso en ese momento y que aún está en vigencia, que los privados, las personas también naturales, pudieran acceder a esos incentivos, a unos incentivos, perdón, económicos por medio de la implementación de energías renovables, ¿sí? Entonces, del estatuto tributario, acá vemos, pues, entiendo de pronto que no sea muy sencillo de entender para ustedes porque pues son muchas normas que rigen en el contexto colombiano, pero pues me quiero centrar principalmente y es pues el punto grande, el punto grueso que quiero comentarles el día de hoy, que es la resolución 196 de 2020. Es una resolución en la que el Consejo Colombiano ha estado trabajando bastante, es la tercera versión de esta resolución y que ha permitido, y como ya veremos en unas diapositivas, que se den unos casos de éxito muy importantes en el sector, ¿sí? Entonces, esta resolución 196 de 2020 está, digamos, nace por el estatuto tributario, ¿sí? Que permite que se den unos descuentos a elementos, maquinarias y equipos que permitan el cumplimiento de cierta normatividad ambiental, que permita que estos elementos cumplan unas metas ambientales y energéticas y que se den pues una eficiencia energética real, ¿sí? Entonces, esta resolución ha sido la que se ha tomado como caballito de batalla, por así decirlo, para todos los proyectos de construcción sostenible, ¿sí? Ya miraremos en detalle el tema de la resolución. Y por medio de esta yo puedo acceder a tres diferentes incentivos. Uno, que es una exclusión de IVA que es correspondiente al 19%. El IVA es el impuesto del valor agregado, que es ese porcentaje que yo debo pagar de más al adquirir ciertos bienes, ¿sí? Tengo un descuento de renta del 25% o una deducción de renta del 50%. Es muy normal que en sus países pues el descuento de renta sea idéntico, pero este es aquel que grava las utilidades anuales de las empresas, ¿sí? Entonces, pues ya teniendo cada uno de estos elementos, es importante que el constructor o el desarrollador del proyecto, sea cual sea la persona que está o que quiera acceder a estos incentivos, decida internamente y contablemente cuál va a ser pues el más rentable para ellos. ¿Listo? Entonces, no quiero demorarlos más en este marco regulatorio. Quiero que queden con esta idea de la resolución 196, que es de proyectos de eficiencia energética, y de la ley 1715, que como les comenté, es de proyectos, de la utilización de energías renovables que involucran los incentivos. Y aquí quiero hablar haciendo pues esta mezcla de la ley 1715 con la resolución 196 de 2020. Entonces, estos incentivos involucran los siguientes elementos, equipos y o maquinarias, teniendo siempre en cuenta que son orientados a eficiencia energética, ¿sí? Entonces tenemos fuentes no convencionales de energías renovables, que es ley 1715. Y de aquí para abajo, todo lo que es resolución 196. Entonces encontramos iluminación y alumbrado público, fuerza motriz, bombas centrífugas, variadores de velocidad, aires acondicionados, distritos térmicos y un apartado muy importante y que realmente fue una gran noticia para el país en el 2017, en el 2018, perdón, que fue la segunda actualización como tal de la resolución, que es lograr acceder a estos incentivos por demostrar la mejora en el diseño, construcción y adecuación arquitectónica de las edificaciones. ¿Y cómo demuestro yo todo esto? Por medio de los sellos de construcción sostenible, ¿sí? Que en el caso de Colombia tenemos pues actualmente alrededor de 8 o 10 sellos de certificación implementados, entre los que se encuentran pues los más, digamos, los más reconocidos en el país como tal, que son Casa Colombia, LEED y EDGE, que son ya, que tienen pues un alcance internacional. De cada uno de estos elementos, equipos y maquinarias, se infiere, y ya al haber visto pues diferentes ejemplos y casos de éxito, que pueden representar cerca del 30% del costo de los materiales totales del proyecto, ¿sí? Que de ese 30% del costo, yo puedo estarme ahorrando un IVA del 19% de cada uno de estos elementos, equipos y maquinarias,
y una renta de hasta el 25%. ¿Y cuál es el beneficio final y eso? El beneficio final a todo esto es entre el 5 y el 10% del costo total de materiales del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando ya los contadores de cada uno de los proyectos y las personas encargadas del tema financiero empiezan a hacer todo el análisis tributario, se dan cuenta que realmente es un beneficio muy importante, ¿sí? Es un beneficio, digamos, que me puede cubrir fácilmente todo el proceso de certificación en un sello de construcción sostenible y aún así darme pues un ahorro muy importante dependiendo del proyecto, ¿sí? Acá quiero hacer pues unas anotaciones que ya veremos más adelante en el tema de las conclusiones, y es la siguiente. Para poder acceder a cada uno de estos incentivos, y es lo que realmente ha funcionado en Colombia, cada uno de los proyectos y de las constructoras debe adecuarse muy bien a los tiempos que están estipulados actualmente pues en cada una de estas normativas, ¿sí? Y esto quiere decir que el proceso de compras, el proceso de contratación, el proceso de facturación de estos elementos, equipos o maquinarias debe cambiar, ¿sí? Hay muchos constructores que ya venían, digamos, con un modelo corporativo muy similar a lo que exige la resolución, y no fue muy difícil, digamos, poder acceder a estos incentivos. Pero pues hay constructoras que sí han tenido que cambiar todo ese modelo y ese pensamiento que de pronto tenían ya muy arraigado y han logrado pues estos beneficios finales. Bueno, respecto a la resolución 196, les muestro acá el alcance de los proyectos susceptibles de este beneficio. Entonces acá contarles que esto no va únicamente, digamos, orientado, por ejemplo, al sector residencial o al sector terciario que incluye comercial público y servicios, sino que la resolución, digamos, fue muy amplia y permitió que el sector transporte y el sector industria manufactura también pudiera acceder a estos beneficios por medio de eficiencia energética, ¿sí? Entonces la resolución, si alguno de ustedes pues tiene la oportunidad de verla, y en realidad sería muy útil si en los países en los que cada uno se encuentra no existe aún este tipo de incentivos, sería un buen punto de partida. Podrán ver que hay unos anexos de cada uno de estos sectores, ¿sí? Y cada sector pues dice cuáles serían esos elementos, equipos o maquinaria que serían susceptibles del beneficio. Acá les traigo esta tabla de caso de éxito, nos la proporcionó un miembro del consejo, un consultor que es CAI Ingeniería. Ellos son uno de los varios consultores que trabajan en estos temas, y quiero decirles que más o menos al día de hoy tenemos en promedio unos 25, 30 certificados ya favorables, es decir, proyectos que han logrado obtener los beneficios. Les muestro en este caso el caso de éxito de Kaya, que son por el momento 9 proyectos, ¿sí? Y esto, acá podemos ver cuál fue el sistema por el cual optaron cada uno de esos proyectos. Entonces vemos unos temas de iluminación, unos temas de fachada, unos temas hidroneumáticos y un tema pues que es varios, que incluye, digamos, otros elementos como alumbrado público y demás, que establece ya la resolución. Y acá vemos como tal el beneficio certificado frente al valor de los equipos, ¿sí? Entonces quiero centrarme en este caso, en el total, digamos, de este caso de éxito, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el valor de los equipos, les tengo el valor en dólares, es de alrededor de $4.600.000, ¿sí? Y el beneficio certificado en total es de alrededor de $881.000, ¿sí? Entonces vemos que realmente pues es un beneficio relevante frente al costo total de los equipos. Es un ahorro y, digamos, un alivio que anteriormente pues los constructores no tenían. Y sumando, digamos, lo que les digo que sería en promedio unos 26, 30 proyectos, estamos hablando casi de unos 2, 3 millones de dólares en beneficios. Entonces, esto es algo que realmente ha impulsado la industria colombiana de gran manera, porque es normal y pasa que muchos actores de la industria de la construcción no se habían querido sumar a este movimiento porque realmente no veían un beneficio económico muy real, ¿sí? Entonces, lo que han evidenciado con esto es que sí es posible. Y lo que
queremos desde, como país, y lo que quiero yo el día de hoy también, es poder demostrarle a todos los que están hoy acá conectados que sí es posible implementarlo en el país, que es necesario obviamente un ejercicio juicioso por parte del gobierno, en el cual es muy importante contar con la retroalimentación y la consulta pública que se haga a los privados que están involucrados el día a día con el tema, pero que sí es algo que es posible y que no solamente le va a generar un beneficio económico, sino que realmente estamos aportando, que es realmente la convicción de los que estamos hoy acá, a cumplir con las metas para combatir el cambio climático. Esto, luego de hablar como el tema, digamos, nacional, estos incentivos que les he hablado son de nivel nacional. Quiero hablarles del caso de Medellín, que es una de las ciudades principales de Colombia, en el cual ellos quisieron implementar, aparte de los beneficios que ya les hablé, unos beneficios exclusivos para la ciudad, ¿sí? Entonces, estos beneficios van directamente relacionados con el sector residencial, perdón, y lo que quieren hacer es no incentivar al constructor como tal, sino al usuario final, ¿sí? Y lo que dan es un descuento dependiendo del estrato a todas aquellas casas, edificios residenciales que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que me da un porcentaje de descuento para mi impuesto predial, que es el impuesto que deben pagar los propietarios de vivienda anualmente en el país. Entonces, todos estos son pues esos casos que yo quería mostrarles, que ustedes conocieran lo que está pasando como tal en Colombia y que se lleven pues esa idea, como ya les he repetido, de que pues sí es posible y que en Latinoamérica pues sí podemos lograrlo. Y acá termino con estas dos diapositivas, una de retos y conclusiones de los procesos. Nosotros en el Consejo tenemos un grupo de trabajo dedicado al tema de los incentivos tributarios o fiscales y hemos logrado como encontrar y luego de hablar con muchos expertos, de obtener las siguientes conclusiones. Entonces, esta es muy importante que la tengan en cuenta. No quise iniciar con eso para no desanimarlos, pero realmente la premisa es la siguiente. Actualmente no existen incentivos creados para la construcción sostenible. Existen incentivos dedicados a proyectos de energías renovables y eficiencia energética, pero aún no contamos, digamos, no se ha ampliado aún bastante el tema a otro tipo de materiales, ¿sí? Para acceder a los incentivos, que es algo que les había comentado, es necesario tener un tema de planeación y de diseño del proyecto para primero tomar una decisión de si el proyecto sí puede aportar por estos beneficios o no, ¿sí? Porque esto, como bien lo dice acá, podría afectar los lineamientos de construcción y todo pues ese proceso constructivo que ya se tiene arraigado anteriormente. Es necesario que los proveedores hagan cambios en la facturación de los equipos. Actualmente, alrededor de los 75% de los proyectos que han accedido a estos incentivos han estado certificados por algún sello de construcción sostenible. Este es otro dato importante que ya les contaré en qué es lo que viene actualmente. El sector agua no ha avanzado con el desarrollo de incentivos. Los municipios como autoridades territoriales, que es el caso de Medellín que le mostré, deben promover temas de incentivos en construcción sostenible y que se debe hacer una revisión que seguramente sí se ha hecho periódicamente, pero siempre queda algo por mejorar para que el tiempo de estos procesos y de acceso a los incentivos pues sea mucho más acorde al proceso constructivo pues, del constructor colombiano o latinoamericano. Y que viene en materia de incentivos. Entonces, en este grupo de trabajo que les comenté, hemos venido trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una propuesta de incentivos. Esta propuesta consta de 3 puntos principalmente, ¿sí? Uno, que permita que se dé incentivo de IVA a equipos, elementos y maquinaria que permitieron la obtención de una certificación en construcción sostenible. Esto quiere decir que no nos queremos quedar únicamente en eficiencia energética, sino que queremos que otro tipo de materiales como, cemento, ladrillos, vidrios podría estar también en eficiencia energética, etcétera, puedan acceder a esta devolución del IVA. Y tenemos también un tema del agua. Nosotros como país nos hemos enfocado, también porque somos un país muy rico en recurso hídrico,
hemos dejado a un lado el tema del agua y nos hemos enfocado más en el tema energético. Pero sin embargo, desde la organización, desde el consejo y nuestros miembros también opinan que el tema del agua y de todos aquellos proyectos que permiten eficiencia en agua tienen que tener también incentivos para poder premiar, por decirlo así, todas esas buenas prácticas y esfuerzos que se han hecho desde la industria en ese sentido. Entonces, esa sería pues la presentación que les quería presentar el día de hoy. Creo que terminé justico en el tiempo. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Quiero que se lleven ese mensaje de que si en Colombia fue posible, en los otros países de la región también se puede. Es un caso de éxito que sería muy interesante que ustedes lo pudieran tener como base y bueno, seguir adelante con todo esto y esperemos que cada vez más países y más proyectos se sigan sumando al tema de la sostenibilidad. Muchas gracias a todos. Bueno, Ana. Muchas gracias, David, por tu presentación. Estuvo excelente. Definitivamente, pues el marco legal a veces es algo que no se toma mucho en cuenta, pero que es uno de los ejes más importantes para lograr la sostenibilidad en nuestros países. Daremos paso entonces a una serie de preguntas, perdón. A una serie de preguntas, si alguien quisiera colocar en su chat algunas preguntas, pues las leeremos. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido una de las mayores dificultades pues, en nuestros países para promover estos incentivos fiscales que nos ayuden a la construcción sostenible? Bueno, pues respecto a eso y, pues ampliando un poco el tema que ya les he comentado, realmente considero yo que una de las mayores dificultades ha sido poder separarnos de ese proceso constructivo tradicional que han tenido pues los desarrolladores de proyectos, ¿sí? Porque primero para poder acceder a estos incentivos, como les había comentado, es necesario que desde una etapa de diseño todo cambie, ¿sí? Se empiece a planear de mejor manera las cosas, que si debo cambiar de pronto de proveedor del material, del equipo, de la maquinaria, pues lo debo hacer, porque pues todo esto tiene unas particularidades y unas especificaciones técnicas muy precisas. Entonces, creo yo que ese ha sido como el mayor reto en primer lugar. Y en segundo lugar, que realmente ha mejorado bastante, es el tema del proceso y de los tiempos como tal que se hacen ya pues ante las entidades de gobierno, ¿sí? Porque como lo vimos en las conclusiones, muchas veces los tiempos que están estipulados en las normas no están acordes al proceso constructivo que se da en el país, ¿sí? Que realmente pues fue una equivocación, un error que se dio inicialmente, pero que poco a poco hemos venido corrigiendo. Y lo que queremos es que sí haya esa sinergia entre el constructor y el sector público, que es quien finalmente dice que lograste o no los incentivos. Entonces creería yo que esos serían como los dos principales retos, pero que desde el año pues 2014 con el tema de energías renovables y recientemente con la eficiencia energética hemos avanzado bastante. Muchas gracias, David, por tus respuestas. Teníamos aquí otra pregunta sobre, pues en general, ¿cuáles fueron los mayores involucrados en lograr estos incentivos, leyes y resolución que mencionabas que pues es algo bastante completo, pero específicamente tal vez qué actores fueron los que Claro, tuvieron mayor rol? claro, perfecto. Entonces, bueno, digamos que el punto de partida fue claramente tener modelo de otros países, ¿no? Cuando ya, digamos, empieza a calar el mensaje a nivel nacional, el gobierno toma la decisión de empezar a elaborar unos borradores de normas, de resoluciones, de decretos que incluyan el tema de paneles solares, de energías renovables, de eficiencia energética, etcétera,
de ahorros, y el proceso ya legislativo como tal es que ya la entidad o el Congreso sea, digamos, en cuál de los dos recaiga y cuál sea, digamos, el alcance de la norma, hace un primer borrador y lo pone a consulta pública, ¿sí? Se dan unos días para que en esa consulta pública los diferentes interesados participen. Nosotros como Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que asociamos alrededor de más de 170 actores de la cadena de la construcción, hacemos una revisión exhausta de cada una de estas normativas, aplicamos claramente pues, las necesidades de nuestros miembros, todos pues, los elementos de vanguardia y demás que hay en el tema de construcción, se envían los respectivos comentarios y ya posterior a un tiempo se consolida como tal la norma y sale ya públicamente. Entonces, para resumir, estuvieron involucradas pues muchas entidades, desde el gobierno nacional, como entidades privadas, como ciudadanos también el consumidor final adquiere pues una relevancia pues alta en todos estos temas. Entonces, lo que hemos querido como país y pues yo que hago parte pues del sector privado, es que cada una de estas normas tengan pues los comentarios y todos hayamos estado involucrados porque pues así el resultado va a ser mejor, ¿no? Gracias, David. Bueno, para resaltar, pues David también es parte del GBC de Colombia, que es un referente en temas de sostenibilidad, y pues ellos van a tener un congreso la próxima semana, entonces les voy a dejar un video para que pues lo vean y esperamos que también puedan participar. Y como último punto, digamos que si quisieran volver al escenario principal y conectarse a las siguientes charlas, a la plenaria de cierre sobre el panorama del desarrollo inmobiliario en Guatemala y la región por la ADIG, también estará una conferencia sobre el marketplace y cómo resaltar atributos de sostenibilidad de mi producto o servicio por Mario López, gerente de los sueños. Entonces, por si también quieren después de este video pasar a la plenaria de cierre. Bueno, pues muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de esta charla. Nos vemos y seguimos con el programa. Gracias.